redactar por el principio. Como siempre, me van a preguntar, me van a interrumpir en la clase, ¿sí? Tratemos de que la clase sea dinámica, todos participen y como siempre, no me molesta nada si me preguntan. Muy bien, hoy comenzamos con el tema 11 y este tema 11 hace referencia a todo lo que corresponde a regiones tropicales. Regiones tropicales y quizás con todo lo que venimos estudiando es un tema que lo vamos a sobrellevar bien. ¿Por qué? Porque es todo lo que ya estudiamos, ¿sí? Y quizás lo podemos sacar así rápido el tema y lo podemos hacer de manera conjunta. Siempre cuando estudiamos un área, cuando estudiamos las regiones áridas, las regiones frías, siempre tenemos que hacer referencia a las características climáticas. Y cuando nosotros estudiamos clima, dijimos de que los elementos del clima más relevantes, los elementos del clima que mayor importancia tienen, son la temperatura, las precipitaciones y los vientos. Entonces, vamos a hacer referencia a lo que dice Köppen con respecto a esta zona. Recordemos de que Köppen en su clasificación únicamente consideraba dos elementos, y era la temperatura y la precipitación. Y Köppen clasifica a estos climas como climas templados y con respecto a la temperatura, estos climas, estas zonas poseen temperaturas superiores a los 18 grados centígrados. La temperatura media siempre son superiores a los 18 grados centígrados. Con respecto a las precipitaciones son superiores a los 600 milímetros en todos los meses. Pero existe una excepción en donde por lo menos un mes las precipitaciones son inferiores a los 600 milímetros. Esta diferencia va a hacer de que acá se separen en dos dominios, que estas regiones tropicales se diferencien en dos dominios. Por una parte, dominio selva y por otra parte es el dominio sabana. Volvemos al mapita que nos proporciona Köppen. Fíjense en de que cuando estudiamos clima, en el tema clima y meteorización, ya vimos este gráfico, ya vimos esta imagen. Y habíamos dicho de que Köppen, en función de la temperatura, tenían 5 grupos, ¿sí? Ahora estamos en presencia de uno de los grupos. ¿Cuál es el grupo? El que tiene la letra A, ¿sí? Son los grupos tropicales. Son los climas que hoy estudiamos. Es el clima que hoy estudiamos. Y las regiones tropicales se encuentran alrededor del Ecuador. Fíjense, aquí lo tenemos al Ecuador y ese clima tropical se extiende hasta los 23 grados aproximadamente, más o menos, hacia los 23 grados de latitud norte y 23 grados de latitud sur, ¿sí? Comprenden regiones como, por ejemplo, México, América Central, llega hasta Perú, también toca sectores de lo que es África, Asia. Muy bien, y nosotros nos vamos a concentrar en nuestra zona. Nuestras zonas, bueno, no tanto, pero nos vamos a acordar qué es lo que pasa en Brasil, por ejemplo, cómo son los días en Brasil, y todos los días en Brasil las temperaturas son lindas, llueve mucho, ¿sí? Entonces eso es lo que más o menos es el dominio selva. Y cuando nos extendemos un poquito más hacia el sur, tenemos el dominio sabana. Y quizás, por ejemplo, la zona de Orán también tiene
parte de este clima. Muy bien, entonces, en función del registro pluviométrico, en cómo se distribuye esa precipitación en el año y de acuerdo también a la cubierta vegetal, es lo que le decía recién, se diferencia este dominio selva del dominio sabana. ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a ver qué es lo que pasa en selva y qué es lo que sucede en sabana. Y de acuerdo a estas características que acabamos de nombrar, también podemos determinar las características morfogenéticas de cada uno de estos dominios. Y vamos a comenzar por lo que sucede en el dominio selva. En este dominio selva, fíjense, si yo observo una imagen así como esta, puedo decir de que existe mucha vegetación en este dominio selva. ¿Sí? Quizás todos los estratos estén representados acá. Y cuando hablamos de estrato, vamos a hablar del estrato arbóreo, el estrato arbustivo. Fíjense acá, la vegetación está representada en todos sus estratos. Estratos arbóreos, estratos arbustivos, estratos herbáceos, las lianas, las epífitas, ¿sí? Por lo tanto, y en función del porcentaje de cada uno de esos estratos, la luz llega en mayor o menor porcentaje hacia el suelo. Cada estrato va a recibir distinta cantidad de luz, según la espesura del estrato superior. Y esto, el que exista esa excelente vegetación, esa buena cobertura vegetal, va a ser también de que el suelo, y nos tenemos que imaginar que existen más de 600 milímetros de registros pluviométricos. Es decir, que todos los días, casi todos los días llueve. Existe mucha precipitación. El agua va a llegar al suelo, ¿sí? Entonces, ese suelo permanentemente va a estar humedecido. Pero, ¿qué es lo que estudiamos nosotros en la clase cuando vimos la parte fluvial y cuando estudiamos lo que eran las precipitaciones cuando llegaban al suelo? Sabíamos de que cuando esa gotita de agua, la energía cinética de la gota de lluvia, cuando llegaba a un suelo con una buena cobertura vegetal, no ejercía ese impacto, ese efecto negativo sobre el suelo. ¿Se acuerdan de que dijimos de que cuando una gotita de lluvia llegaba a un suelo con una buena cobertura vegetal, ese suelo que tiene esa cobertura vegetal es un suelo que recibe o que tiene en su composición en cuanto al perfil, a las capas, a los horizontes, tiene un buen contenido de materia orgánica. ¿Sí? Es un suelo que tiene buenas propiedades físicas, que posee una buena porosidad. Por lo tanto, la infiltración del agua es efectiva y no existe ese escurrimiento. Por lo tanto, si no existe ese escurrimiento, quizás la pérdida del suelo en estos sectores va a ser mínima. Por lo tanto, nos encontramos en el dominio selva con suelos que permanentemente se encuentran humedecidos. En cuanto a la vegetación, todos los estratos se encuentran representados. Fíjense acá lo que es la vegetación. Están todos, tienen una excelente vegetación. Y en función y de acuerdo a estas características climáticas, de acuerdo a las temperaturas, de acuerdo a las precipitaciones, tenemos lo que llamamos la morfogénesis del lugar. Y esta morfogénesis del lugar está representada, por ejemplo, por los agentes morfogenéticos. A ver, mi pregunta es, según todo lo que venimos estudiando, ¿quién va a ser el agente morfogenético que va a tener mayor relevancia en estas áreas?
El agua. El agua. Precipitación. El agua, ¿sí? A ver, Malena, ¿cuántos agentes morfogenéticos conocemos? En el agua, Bien. En el hielo. Bien. ¿Y el viento? ¿3 eran, profe? Exacto, tenemos 3. Acá, según las características climáticas, el agente morfogenético principal es el agua, ¿sí? Entonces, recordemos que el agua, a través de diferentes mecanismos, va a realizar todas las actividades de erosión, de transporte y de depositación. Y en cuanto a los procesos morfogenéticos, también van a estar presentes los agentes morfogenéticos que están relacionados con el agua. A ver, Marcelo, ¿qué procesos morfogenéticos podemos decir, podemos nombrar? ¿Podría ser la meteorización? ¿Qué tipo de meteorización? Química, bioquímica. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué Marcelo dice meteorización química, Valentina? Porque están presentes, puede ser la disolución o también otros iones que son afectados por el agua. Exacto, ¿sí? Está presente el agua es quien va a permitir que se produzca esa reacción, ¿sí? Recordemos de que cuando estudiamos los procesos de meteorización, cuando vimos meteorización física, se rompe, se fragmenta la roca, pero después en meteorización química existe esa reacción, A más B es C, por ejemplo. El B es el agua. El agua es quien va a dar lugar a que se lleven a cabo la meteorización química. Así como decía Marcelo, es la meteorización química y la meteorización bioquímica. ¿Por qué meteorización bioquímica? A ver, ¿quién me da la definición de meteorización bioquímica? ¿Quién se anima? César Basualdo, ¿tiene micrófono? ¿O alguien? ¿Quién me contesta? Sí, profe. Bien, César. Sí. ¿Por qué meteorización bioquímica? Por la acción de los microorganismos. Bien. También, bueno, está relacionado con el agua y bueno, también entra en función microorganismo y seres vivos y también y no vivos. Perfecto. Bien, entonces... Profe, también puede ser porque... Sí, a ver, ¿quién? Porque las raíces de las plantas fracturan la roca. Bien, eso va a ser de manera secundaria, pero de manera principal es lo que dice también César. Es lo que dice César, que está presente la cobertura vegetal. Esa vegetación, la descomposición de la materia orgánica en presencia de la roca es lo que genera esa meteorización bioquímica. Nos tenemos que imaginar que existe mucha vegetación, ¿sí? Esa vegetación se va a descomponer, es la descomposición de la materia orgánica. Sí, que va a reaccionar con algunos componentes de la roca y se produce esa meteorización bioquímica, ¿sí? En cuanto a la meteorización química, ¿quién tiene su mayor expresión? La hidrólisis, se produce la disolución y también está presente la oxidación, ¿sí? Y acá en rojo, fíjense en que dice la meteorización química o mecánica se encuentra ausente o quizás en un bajo porcentaje. Pero ¿quién tiene? Recordemos de que también nosotros estudiamos los procesos que son los principales y los accesorios. Entonces, de manera principal, acá tenemos que nombrar, si tenemos agua, ya sabemos de que está relacionado con meteorización química. Tenemos mucha vegetación, entonces tenemos meteorización bioquímica.
estudiamos los distintos tipos de meteorización química, entonces tenemos que nombrar cuáles son. Es la hidrólisis, se encuentra también la disolución, y a esto le incorporamos la oxidación. Oxidación, ¿por qué oxidación? Cuando uno va a estas zonas, cuando recorre Misiones, por ejemplo, Corrientes, vemos esos suelos que son medio colorados. Entonces ahí también existe oxidación. Muy bien, continuamos con los procesos morfogenéticos. A ver, siempre cuando hablamos de procesos morfogenéticos, nosotros estudiamos en una clase los procesos externos y los procesos internos. Julieta Ramírez, ¿está? Sí, profe. ¿Cuáles son los procesos morfogenéticos externos? Aquellos que dependían de la condición climática, que dependían de que obtenían el... Dependían, sí, de la zona climática y también de la energía del sol. Exacto. ¿Cuáles eran? ¿Lo podemos nombrar? Los procesos externos. Sí. A ver quién le ayuda. Profe. Bien. Remoción en masa. Perfecto. Erosión. Bien. Y remoción. Perfecto. Bien. Entonces, cuando hablamos de procesos morfogenéticos, tenemos que tener en cuenta esos procesos, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de meteorización existe en esta zona. Entonces, ya hablamos de lo que es meteorización. Podemos hablar también de procesos de remoción en masa. Entonces, ya como sabemos cuáles son los procesos de remoción en masa, tenemos que ver cuáles de esos procesos de remoción en masa se encuentran presentes. Y se encuentran presentes los procesos de refractación, los procesos de solifluxión y los deslizamientos en esta zona. Muy bien, hasta ahí es una introducción de lo que es el dominio selva. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿cuáles eran los procesos de remoción en masa? Solifluxión, refractación Refractación. y deslizamientos. Gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a lo que es el dominio sabana. Muy bien, lo que acabamos de describir, fíjense de que es una descripción fácil, es una descripción, así como hicimos con las regiones secas, la vamos describiendo en función de la característica climática, ¿sí? Y con todo lo que ya estudiamos, la podemos hacer esa descripción. Acabamos de describir lo que sucede en estas áreas. En la clase pasada nosotros estudiamos este sector que correspondía a regiones áridas, ¿sí? Regiones secas. Y en estas regiones secas, Alejandra, ¿cuál era el agente morfogenético que tenía mayor relevancia? El viento. Exacto, el viento. Ahora nos tenemos que imaginar de que nosotros estamos estudiando las regiones, las áreas de sabana, ¿sí? Que nos vamos a encontrar en estos sectores. Y en este sector también es como que nos empezamos a aproximar a lo que continúa en el mapita, ¿sí? Entonces también vamos a tener algo de actuación del viento. Y en este dominio sabana, fíjense en lo que es la imagen. Totalmente diferente a lo que veníamos viendo, ¿sí? Totalmente diferente en cuanto a la vegetación, por ejemplo. La vegetación acá ya cambia. ¿Y qué cambia? Cambia que ya los árboles, no existen muchos árboles. Sí está presente el estrato arbóreo, pero el estrato arbóreo, fíjense en acá, está muy reducido. En estos sectores, los árboles se encuentran aislados, por ejemplo. El mayor porcentaje de vegetación hace referencia
al estrato herbáceo. ¿Sí? A ver, dijimos de que por lo menos existían un mes, según la clasificación de Köppen, dice de que por lo menos existe un mes con temperaturas, con precipitaciones inferiores a los 600 milímetros. Esta diferencia, este bajo registro de precipitaciones, hace de que en este dominio sabana exista una estación seca. ¿Sí? Una estación seca, una estación en donde las precipitaciones son bajas. Entonces ahí ya comienza, fíjense de que según la descripción climática ya nos cambia completamente. Profe, ¿Sí? disculpe, se le escucha bajo, algunos compañeros también están diciendo eso por el chat. ¿Muy bajo? Ahí, ahora sí. Se escucha mejor, profe. ¿Ahora bien? Sí, sí. Bueno, a ver, comencemos. Dominio sabana. Dominio sabana, según la clasificación de Köppen, ¿qué dice de Köppen? De que por lo menos en este dominio existe un registro de precipitación inferior, por lo menos en un mes, a 600 milímetros. Este cambio de la descripción climática del clima hace de que la morfogénesis va a ser completamente distinta en algunos rasgos con respecto al dominio selva. Si hacemos una descripción de la vegetación, que la vegetación es una consecuencia de esa precipitación y de la temperatura, podemos observar de que el estrato arbóreo, los árboles, se encuentran en un bajo porcentaje. Existe ese estrato arbóreo, pero los árboles en el dominio sabana se encuentran aislados. El estrato herbáceo, ese es el que predomina. Y el hecho de que por lo menos exista un mes con precipitaciones menores a los 600 milímetros, hace de que en estos sectores exista una estación seca, ¿sí? Son esos meses que nosotros conocemos en donde no existen precipitaciones o el registro es bajo. Y ahí comienza a cambiar todo. ¿Por qué va a cambiar todo? Porque fíjense en de que cuando exista una estación seca, así como hicimos, ¿qué es lo que sucede con el suelo en una estación, en un dominio selva? Acá también tenemos que analizar qué es lo que sucede con ese suelo, qué es lo que sucede con las precipitaciones, con la gotita de lluvia cuando cae en el suelo. ¿Y qué es lo que va a suceder? En esa estación seca, y de acuerdo a esa vegetación, en la estación seca la vegetación también se va a secar. ¿Sí? Fíjense en de que tenemos otro tipo de vegetación, otro tipo de cobertura vegetal. Esa cobertura, ese estrato herbáceo, en la estación seca se seca. Luego de la estación seca comienzan las estaciones húmedas. Las estaciones húmedas porque comienzan las precipitaciones. ¿Qué es lo que va a suceder cuando comiencen las precipitaciones? A ver, ¿alguien se imagina cuando comiencen a caer las primeras gotitas de lluvia? ¿Sobre qué caen? Van a impactar sobre el suelo, profe. Perfecto. Y el suelo está seco y el material está suelto. Exacto. Ay, ¿ves que sí saben algo? Muy bien, así. Las gotitas de lluvia, las primeras lluvias que llegan, van a caer en un suelo que está descubierto, que está desprotegido. ¿Sí? Entonces, esa gotita va a caer, es lo que estudiamos en la parte fluvial, en las precipitaciones, que es lo que cuando estudiamos el agente agua.
esa gotita cae sobre un suelo que está descubierto, va a impactar sobre ese suelo descubierto, va a romper esa poca estructura de ese suelo. Cuando comienza a infiltrarse el agua, comienza a infiltrarse los primeros milímetros de agua, pero esa agua posee pequeños granitos de arena, de limo, que taponean los micros o macros poros. Por lo tanto, no existe una buena infiltración. Y si no existe esa infiltración, ¿qué es lo que pasa? Escurre el agua. Ocurre. Exactamente. Y se produce ese escurrimiento. Ese escurrimiento, exacto. Y esa pérdida de los primeros milímetros del suelo. Y los primeros milímetros del suelo, ¿qué es lo que tiene? Son los Nutrientes y materia orgánica. Exactamente. Entonces se pierde todo lo más rico, se va a perder. Según esas características climáticas, podemos describir la morfogénesis de estos lugares. Y vamos a describir el agente morfogenético. A ver, ¿quién se anima? Acá ya tenemos una estación seca, entonces vamos a tener un agente morfogenético principal y luego vamos a tener un agente morfogenético accesorio. ¿Quién va a ser el agente morfogenético principal? El viento sería El agua. Principal, comencemos con viento. principal. El viento. El agua. El agua. Continúa siendo el agua, ¿sí? Accesorio lo vamos a poner al viento, ¿sí? Y ese viento que es accesorio, fíjense, ese viento luego también va a estar presente en lo que es en las regiones secas como un agente principal. ¿A qué voy con este mapa y por qué hago tanto hincapié? Porque si nosotros podemos entender lo que es el clima con este mapa, podemos tener mucha información, podemos incorporarle mucha información. Sabemos de que cómo es la característica climática acá, por ejemplo, tenemos mucha precipitación, tenemos las temperaturas superiores a los 18 grados centígrados. Si tenemos mucha precipitación, Nerea, ¿quién va a ser el agente morfogenético acá? El agua. Exacto. Nos vamos alejando, ese es el principal, nos vamos alejando del Ecuador, llegamos a estos sectores, fíjense de que los colores también van a cambiar. Nerea, ¿quién es el agente principal en estos sectores? Sigue siendo el agua. ¿Secundario o accesorio? Podría ser el viento. Perfecto. Llegamos a estos sectores, regiones áridas. ¿Quién es el agente morfogenético? El viento, el principal. Bien. Y como secundario lo podemos poner al agua también, ¿sí? Pero principal es el agua. Llegamos a las zonas polares. ¿Qué estudiamos? Las temperaturas van a bajar. ¿Quién es el agente, Nerea? El hielo. Perfecto. Entonces, según las características, podemos hablar, sabemos que el agua es el agente morfogenético, entonces, ¿quién va a ser el proceso morfogenético acá? Va a estar la meteorización química. Cuando llegamos a fluctuaciones de temperatura, si tenemos altas temperaturas, vamos a tener una meteorización química. Entonces, con todo lo que ya hemos aprendido durante el cursado, nos podemos ir dando cuenta y podemos solito ir analizando muchas cosas. Muy bien. Ahora, Nerea y las demás compañeras dijeron de que el agente morfogenético es el agua, el agente principal. Secundario va a ser el viento por la presencia de esta estación seca. Ahora, cuando vamos a los procesos morfogenéticos, ¿qué procesos morfogenéticos vamos a tener? Recordemos que ya tenemos dos agentes. Las características van a cambiar porque ya tenemos una estación seca también. Entonces, ¿cuál va a seguir siendo
el agente morfogenético principal. La meteorización biológica. La meteorización química, ¿sí? Y va a estar presente la meteorización química expresada por la oxidación, por la disolución, por la hidrólisis. Pero al tener esa estación seca, ya tenemos una meteorización física también, ¿sí? Esa meteorización física se produce en el periodo seco. Erosión. Erosión, pero en los dos dominios. En los dos dominios existe esa erosión y expresada a través de un escurrimiento concentrado. Profe, ¿puede ser que ahí en el dominio sabana sea como más notorio la erosión, digamos, por escurrimiento concentrado que en la selva? Exactamente. Debido a que no hay tanta vegetación, digamos. Exactamente, ¿sí? Pero en el otro también existe un poquito de erosión, ¿sí? Pero, así como dice Valentina, es por esa vegetación, es por eso que las lluvias cuando comienzan a caer se van a encontrar con ese suelo con un bajo porcentaje de la cobertura vegetal. A ver, decimos erosión cuando damos la definición de erosión. ¿Qué es la erosión? ¿Alguien se acuerda? Es la remoción del material y que se le pone al medio para ser transportado. Exacto, ¿sí? Exacto. Fíjense de que ustedes están dando la definición de erosión que vimos cuando estudiamos en roca sedimentaria. Entonces, siempre vamos utilizando los términos. ¿Qué quiero decir? De que si la estudiamos bien desde el principio, luego lo aplicamos sin ningún problema, ¿sí? Es la remoción del material por parte de un agente que lo pone a disposición del medio de transporte, así como respondía la compañera. Erosión expresada por ese escurrimiento concentrado. Cuando se produce ese escurrimiento concentrado, el agua comienza a bajar, escurre a favor de la pendiente y se observan esos surcos. Esos surcos, a ver, acá qué es lo que estamos observando. Cuando los surcos adquieren mayores dimensiones, tanto en sección como en profundidad, estamos en presencia de ¿qué, Marcelo? De cárcavas. Perfecto, ¿sí? Entonces, también cuando estudiamos la parte, el agente morfogenético agua, también dijimos de que estas cárcavas para los agrónomos es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque divide al campo en dos sectores. Son formas que no la podemos eliminar con prácticas de labranza o con alguna maquinaria. No así como lo que sucede con los surcos, que con los surcos lo podemos eliminar, lo podemos borrar con alguna práctica. Bien, en estas áreas también, en dominio sabana, también se encuentran presentes los deslizamientos, la reptación, la solifluxión, las caídas. ¿Por qué? Porque también tenemos ese material fino, producto de esa hidrólisis. Cuando se produce la hidrólisis, el producto de esa hidrólisis son materiales finos, son las caolinitas, son arcillas. Entonces, en estos sectores siempre encontramos arcillas. Esas arcillas más el agua se producen fácilmente los procesos de remoción en masa. Fíjense en acá. Los suelos característicos de estos sectores son los suelos rojizos. ¿Sí? Esos suelos rojizos, producto de esa meteorización química. ¿Qué es lo que sucede en estas regiones en donde existe una estación seca? Existen fluctuaciones del nivel freático. ¿Por qué fluctuaciones del nivel freático?
producto del aporte de las precipitaciones. Tenemos precipitaciones, el nivel freático recibe en esas precipitaciones, por lo tanto sube, luego en la estación seca va a bajar, y eso es lo que genera esa fluctuación. Cuando hacemos referencia, ¿hasta ahí vamos bien? Profe, ¿puede volver a la diapo anterior? Bueno, Martina. Gracias, profe. Así le hace captura o saca foto. Muy bien, ahora vamos a lo que es la actividad fluvial. Actividad fluvial, y en esta actividad, cuando hacemos referencia a la actividad fluvial, están presentes los rápidos, están presentes las cascadas y están presentes las cataratas. Creo que la mayoría de ustedes por ahí ha viajado, ven las imágenes y sabemos de lo que estamos hablando. A ver, cuando hablamos de un perfil longitudinal de un río, a ver, síganme ustedes, fíjense en quién está con el micrófono prendido, así lo baja un poquito. Cuando tenemos que hacer un perfil longitudinal de un río, el perfil longitudinal va a ser así. Ustedes síganme con a mi cursor. Vamos a hacer un gráfico X versus Y, ¿sí? Entonces va a ser Y y X, ¿sí? X va a ser la distancia desde la cabecera. Entonces acá vamos a poner distancia desde la cabecera. Y acá las Y van a ser la pendiente. Cuando queremos representar un perfil longitudinal, el perfil longitudinal en esos ejes cartesianos va a tener esta forma. Desde arriba va a ir bajando y va a tener una curva así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que tenemos mayor pendiente en las zonas altas. ¿Sí? Acá dice distancia desde la cabecera. Es lo que en las zonas altas tenemos mayor pendiente. Va bajando la distancia hasta la zona baja. La zona baja es la zona en donde la pendiente es casi nula, ¿sí? Entonces, continúa bajando en el sector medio, ya tenemos las pendientes que son más o menos, comienzan a disminuir, y en estos sectores, por ejemplo, ya predomina el transporte, ¿sí? En estos sectores altos, altas pendientes, es lo que más o menos estudiamos en lo que era un torrente. En las áreas altas era la recepción del mayor volumen de agua, ¿sí? Teníamos mayor pendiente y predominaba, al ser las áreas altas, predominaba la erosión. Cuando continuábamos bajando en los sectores medios, que estaba ese canal de desagüe, ya continuábamos, ya teníamos las pendientes disminuían y predominaba el transporte. En las zonas bajas disminuía esa capacidad de transporte y se producía esa depositación. Ese es un perfil longitudinal de un río. A ver, cuando estamos en presencia de una cascada, dice de que en la cascada existe un salto bruto. ¿Qué quiere decir? Que estamos bajando y existe un salto, ¿sí? Existe ese quiebre. Fíjense, es como que existe ese quiebre. Estamos bajando y hace un saltito y luego continúa. Ese salto que se produce en ese perfil longitudinal da lugar a que se produzcan las cascadas, ¿sí? Esa forma de la caída del agua generan esas cascadas. Y el conjunto de esas cascadas es lo que conocemos como cataratas, ¿sí? Ahora, ¿qué son los rápidos? Los rápidos es cuando se observa un cambio brusco de la pendiente. Existe un cambio brusco de la pendiente, viene más o menos suavecita, cambia la pendiente de manera brusca y se producen los rápidos. Cuando se producen los rápidos,
al haber ese cambio de pendiente, existe, por lo tanto, una mayor velocidad del agua y se producen esos torbellinos, esos flujos de aguas turbulentos. A ver, si es que se producen esos torbellinos, ¿qué formas podemos encontrar en los lechos de los ríos? Marmita de gigante. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esas marmitas de gigantes. ¿Qué eran las marmitas de gigantes? Las marmitas de gigantes eran esas oquedades, ¿sí? Esas oquedades que se las observan sobre los cauces de los ríos. Cuando no hay agua, en el interior de las marmitas encontramos esos clastos y dijimos de que esos clastos tenían que tener una dureza superior al lecho del río. ¿Por qué superior, César? Superior al lecho del río. Sí, ¿por qué la dureza de esos clastos tenían que ser superior a la dureza del río? Porque con ello producen la erosión. Bien, la erosión por abrasión. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Así. ¿Se entendió lo que es la actividad fluvial en el dominio selva y sabana? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Fíjense de que solo va saliendo, que es como un repaso de todo lo que estamos, lo que ya vimos. Y así es lo que así tienen que hacer ustedes cuando estudien para el final. Vamos a lo que es actividad fluvial, tanto para el dominio selva y para el dominio sabana. Cuando observamos los ríos de los ambientes tropicales, nos vamos a encontrar con imágenes como esta, por ejemplo, siempre, o como estas. A ver, alguno, aparte de César, de los que siempre participan, ¿qué es lo que observamos en estas imágenes? ¿Qué es lo común que estamos observando? Anabel. ¿Un solo canal? ¿Cómo? Bueno, un solo canal. ¿Qué más? Abundancia de vegetación. Aparte. La forma de los ríos, profe. El color del agua. Exacto. La sinuosidad. Color del agua. A ver, Nerea es, ¿no? Sí, profe. Muy bien, Nerea, está estudiando. Bien, ¿qué es lo que observo? ¿Cuál es el color? ¿Qué es lo que estoy observando acá? El color del agua, ¿sí? El color del agua, fíjense, en estos, si yo me voy al Google y veo en la zona del Amazonas, voy a ver de que el río tiene distinta morfología. Vamos a pasar por sectores que tengan formas meandriformes, también, bueno, por lo tanto, entonces tenemos un solo canal. Van a haber sectores que, o en estos ambientes, que los canales van a ser únicos, el canal puede ser por sectores rectos, por sectores van a tener esa forma meandriforme, pero también van a ser anastomosados o entrelazados. Nerea recién acaba de nombrar de que lo que observa ella en estas 4 imágenes es el color, El color, ¿quién le proporciona, quién me proporciona el color en estos cursos fluviales? Los sedimentos, profe. Exacto. Dijimos, a ver, observemos acá. Miren en esta imagen. Dijimos de que el suelo está constituido por lo general en estos ambientes con material fino, ¿sí? Material que en estos casos podría ser las arcillas producto de esa hidrólisis. En estos sectores también existe esa erosión. ¿Por qué? Porque hace rato Valentina dijo de que en estos sectores existe un mayor
mayor pérdida del suelo por escurrimiento, que existen sectores en donde la cobertura vegetal no es buena, tenemos las primeras precipitaciones caen sobre un suelo descubierto, se produce ese escurrimiento, y cuando se produce ese escurrimiento, el agua fluye con material y luego llega a los ríos. Entonces, a ver, estudiamos distintas formas de transporte. Según la vegetación, puede ser de que tengamos en esta corriente de agua algo por flotación, porque tenemos mucha materia orgánica. La carga de fondo está casi ausente. ¿Qué es lo que estoy observando? Por disolución, quizás no se puede observar, porque son los iones que van siendo transportados por el agua. ¿Qué es lo que se observa? ¿Carga en qué? ¿En suspensión? Suspendida. Suspensión. Exacto. Cargas por suspensión. Son esos limos, son estas arcillas y quizás algo de las arenas finas. Muy bien. Y vamos a lo que son los ríos, los suelos. Los suelos tropicales. En las regiones tropicales, el efecto combinado del clima y la biota favorecen la formación de suelos residuales bien desarrollados y profundos. Bien, entonces es el clima y la vegetación van a dar lugar a suelos bien desarrollados. Y como siempre, nuestro objetivo en la materia fue siempre estudiar hasta llegar a lo que es la geomorfología. ¿Qué era la geomorfología? Las formas del relieve. Entonces siempre tenemos que llegar hasta lo último. ¿Y qué es lo último? Son las formas del relieve. En este caso, cuando nosotros tuvimos la primera clase y cuando dimos la presentación de la materia, en una de las diapositivas estaba esta imagen. Y esta imagen dijimos de que era el característico pan de azúcar. ¿Sí? El característico pan de azúcar en donde todos se sacan alguna fotito, en donde en las novelas de Brasil. Y es el clásico relieve de esta zona. Y también está presente lo que se denomina un relieve media naranja. Es la mitad de una naranja, una media naranja. Es este relieve, ¿sí? Es un relieve ondulado. Y acá lo tenemos al pan de azúcar. Al pan de azúcar que en esta imagen tiene, si hablamos de la litología, acá tiene una crucecita. Esa crucecita que también se puede simbolizar cuando queremos representar una roca ígnea. Nosotros siempre lo simbolizamos como una cruz, pero también se lo puede simbolizar con una crucecita. Marcelo, ¿qué tipo de roca estamos observando acá? Ese sería arcilita. Arcilla, muy bien. Material pelítico. ¿Sí? Material pelítico. Ya vamos a ver bien en el próximo tema cómo lo describimos o cómo llegamos a tener este relieve, el pan de azúcar. ¿Sí? Pero ahora vamos a decir de que el relieve característico en las regiones tropicales es el pan de azúcar y el media naranja. Tenemos esta roca, el granito, que es una roca cristalina. Ese granito va a experimentar una hidrólisis y el producto de la hidrólisis también son las arcillas, las caolinitas que yo las vengo nombrando, o las alteritas, o las pelitas para mayor facilidad, ¿sí? Entonces tenemos este pan de azúcar que experimenta pan de azúcar más agua, experimenta la hidrólisis y el producto, entre algunos de esos productos se encuentran la caolinita. Y hasta acá vemos, terminamos de ver regiones tropicales.
¿Alguien tiene alguna